La reflexión de la palabra de Dios en esta mañana y estamos viendo el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Este es el título precisamente del libro de revelaciones. ¿Y de qué revelaciones? Las revelaciones que nos va a traer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de este libro es mostrar a sus siervos las cosas que sucederán pronto. Ese es el propósito del libro. La transmisión del libro es de Dios a Jesucristo, Jesucristo a un ángel y de Juan hacia nosotros. La autenticidad del libro es que es precisamente la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La promesa del libro es que somos bienaventurados todos los que leemos y los que oímos las palabras de esta profecía. Esa es la promesa del libro. También tenemos la importancia del libro, es porque el tiempo está cerca. Recuerden, hermanos, que hoy día, todos los días, si abrimos las redes sociales, dice Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. La gente está deseando que Cristo regrese. Pero nosotros como creyentes y que estudiamos la Escritura, debemos de tener muy clara una cosa, que en el ámbito secular tenemos un reloj que tiene 24 horas y estamos bajo ese lineamiento, vamos pasando el tiempo, pero este no es el reloj de Dios. El reloj de Dios es otro. Y la gente debe de poner cuidado en el reloj de Dios para que Cristo regrese otra vez. Y una de las cosas que debemos de tener claro es que pueden haber guerras, pueden haber terremotos, pueden haber muchas cosas en el mundo, pero nuestro reloj es Israel. Israel, cuando Israel precisamente haga paz con sus enemigos, entonces sí Cristo viene por su iglesia. Y allí debemos de estar atentos, debemos de tener cuidado entonces acerca de la venida de Jesucristo. También hay un saludo y es gracia y paz. Y la gracia es el regalo maravilloso que Dios nos dio a través de Jesucristo. Y la vemos mostrada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios se manifiesta en todo tiempo. Hay algunos que les parece extraño que hablemos del mensaje de la gracia y dicen, ¿de dónde sacaron eso? Esa es una nueva doctrina. No, la doctrina de la gracia ha estado todo el tiempo. Ahora, hemos llegado entonces al versículo 5 y vamos a leer el versículo 5 y versículo 6 y vamos a hablar de la dedicación de este libro que es para Jesucristo. Ahora, en el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dos versículos maravillosos, donde vamos a pasar casi toda la mañana hablando de ellos, de esos dos versículos. No necesitamos ir a prisa, necesitamos entender lo que la Escritura nos dice.
Ahora, la primera pregunta que debemos de hacer, ¿por qué este libro es dedicado a Jesucristo? ¿Por qué será que es dedicado a Jesucristo? Porque estos versículos 5 y 6 encontramos 5 cosas que le dan honor a Jesús. Oiga bien, ponga atención, 5 cosas que le dan honor a Jesús. El versículo 5 y versículo 6 hay eventos que sucedieron ya, algunos, ¿verdad? Eventos que sucedieron ya y ha sido mostrado a nosotros a través de su gracia. Lo primero que vemos es porque Él es el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. No son los testigos de Jehová, no son los mormones, sino Jesucristo es el único que conoce todas las cosas de Dios. Jesucristo conoce todas las cosas desde el principio. Jesucristo conoce todo lo relacionado con Dios. Él es quien va al Padre y vino a esta tierra y nos puede mostrar toda su gracia maravillosa, que es a través de Él mismo mostrándose a la humanidad. Y en una ocasión Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es Dios. También Él es testigo digno de confianza para relatar los hechos de este libro. Es decir, Él no nos va a mentir, no nos va a engañar al mostrarnos todas las verdades que vamos a encontrar en este libro. Usted puede oír tantas versiones en el mundo y tantas a lo mejor traducciones de la Biblia, o a lo mejor tantos libros escritos acerca de Jesucristo, o a lo mejor va a ver o leer tantos libros de teología en el mundo, o a lo mejor usted va a ver movimientos religiosos a través de la historia, como hoy día hay 5 religiones que están uniéndose, y eso se le llama ecumenismo. Pero esa no es la verdad de Dios, ese es el invento del hombre. Ahora, nosotros debemos de tener cuidado si Cristo lo dijo o no lo dijo. Y allí es donde está la verdad. Si Cristo lo dijo, esa es la verdad. Porque han habido tantos inventos. La palabra de Dios fue revelada, fue escrita y hasta ahí llegó. Pero la gente sigue inventando cosas, no las nuevas revelaciones. ¿Sí? Por ejemplo, los mormones han inventado nuevos libros que dicen que Jesucristo se los reveló. Pero no es cierto. La escritura ya está completa y estaba completa en Apocalipsis. El último libro que se escribió nos muestra que el libro ya estaba completo. Ya no necesitaba más y no necesitamos más porque está todo muy claro lo que va a suceder. Entonces, ¿por qué este libro es dedicado a Jesucristo? Número 2, porque Jesucristo es el primogénito de los muertos. Jesucristo es el primogénito de los muertos. Ahora, una pregunta, hermano: ¿Jesucristo es el primero que murió en la historia? No, no es el primero que ha muerto. ¿Cuál fue el primer muerto en la historia? El primero que murió, vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Vamos a estudiar la Biblia, hermano. Pues Caín mató a Abel, lo mató. Ese fue el primer muerto en la historia. Ahora, entonces, ¿pero por qué se le llama primogénito? Bueno, porque murió y porque resucitó. Por eso se le llama primogénito entre los muertos. Ahora, ha muerto mucha gente y ha resucitado gente. Hay gente que resucitó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Hay gente que resucitó antes de Cristo. Pero ¿por qué no se le llama primogénitos a ellos? Por ejemplo, en el Primera de Reyes, que no van a leer el pasaje porque nos agarraría mucho tiempo. Eliseo resucitó a la hija de la mujer sumanita. Esta mujer quería un hijo y bueno, y cuando se murió, pero Eliseo lo resucitó. Ahora, ¿pero por qué no es el primogénito entre los muertos y resucitó? Porque volvió a morir otra vez. Jesucristo murió, ¿sí? Fue sepultado, ¿sí? Y resucitó, pero volvió a morir Jesucristo. No, Él no volvió a morir, por eso se le llama primogénito entre los muertos. También ahí en Segunda de Reyes encontramos a Eliseo, que fue sepultado como un hombre, ¿verdad? En una losa, y el hombre solo porque tocó a Eliseo resucitó. Pero por eso no se le llama el primogénito entre los muertos. Ahora también Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, pero no volvió a morir. Porque esa es la razón por qué se le llama el primogénito entre los muertos. ¿Por qué este libro es dedicado a Jesucristo? Número 3. Porque Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, por la posición que Jesucristo ocupa, ahora, en este tiempo la gente quiere dar a entender que el reino ya fue establecido aquí en esta tierra. Porque Jesucristo dice, el reino está en medio de vosotros. Pero el reino que Jesucristo prometió a Israel es el reino milenial, donde le va a otorgar la tierra prometida a Israel. Ahora, en ese reino Jesucristo va a ser quien va a gobernar. ¿Y quién más va a gobernar ahí con Jesucristo? Su amada iglesia. Hermanos, parece insignificante que hombres tan insignificantes como nosotros vamos a estar reinando con Cristo. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que escribió Pablo en Filipenses, es decir, delante de Cristo se va a doblar toda rodilla. Jesucristo vino por primera vez como un siervo, pero va a venir por segunda vez con poder y gloria, y Él va a ser el máximo gobernante, el que va a poner dominio sobre todos los reyes de la tierra. ¿Por qué este libro es dedicado a Jesucristo? Porque Jesucristo nos amó. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque Jesucristo nos amó. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Que acabamos de leer. Su amor lo llevó a abrir sus brazos en el monte del Calvario, cuando fue clavado en una cruz. Y con esos brazos de amor nos atrajo a nosotros. Esos brazos de amor nos logró la salvación para todo aquel que cree. Él nos amó a pesar de nuestra condición, hermanos. Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Haga una historia de su propia vida. ¿Cuántos de nosotros merecíamos lo que Cristo hizo? Murió en una cruz como el peor de los criminales para darnos la vida, la salvación y la vida eterna, no mereciéndola, porque ¿qué éramos nosotros? No éramos dignos de nada. Éramos la peor escoria del mundo.
éramos pecadores, éramos sucios delante de Dios. Pero ¿qué dice Romanos 5:8? ¿Qué dice Romanos 5:8? Un versículo que lo debíamos de saber de memoria ya, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leámoslo juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios para con el mundo, por el mundo perdido. Y saben, quien no reflexiona sobre esto, pues está muerto, no está vivo. Porque solo aquel que empiece a preguntarse por qué Dios me salvó, no porque éramos dignos, no porque lo merecíamos, no por nada, solamente fue por su gracia. ¿Por qué este libro es dedicado a Jesucristo? Número 5. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No había otro medio de que nuestros pecados fueran limpiados, sino a través de rociar la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa era la manera, la única manera de lavarnos nuestros cuerpos pecadores. Isaías escribe y dice que ni con lejía ni jabón se pueden sacar los pecados, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y allí en esa cruz del Calvario derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él nos lavó con su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, ¿para qué hizo esto Cristo? Porque no había otra manera de salvarnos. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó. Fíjense bien, nos salvó. Ahora, ¿quién nos salvó, hermanos? Cristo, Él nos salvó. Yo no me salvé, Él me salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguna obra califica para salvar a nadie. Para aquellos que están viendo las redes sociales y que los han engañado, que a través de las obras van a ser salvos, pues este versículo desmiente, ¿no? Totalmente, que las obras no salvan a nadie. Sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó de esa manera, nos lavó a través del nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento, ahí ha salido una falsa doctrina que dice que nos salvamos a través del lavamiento del bautismo en agua. Es una falsa doctrina, ¿no? Dice que es a través de la regeneración y la renovación del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene e inmediatamente uno cree a morar dentro de nosotros. Entonces, las obras para nada podían hacer lavarnos para la purificación de nuestros cuerpos. Esta purificación no está disponible para todos todavía. Es decir, para aquellos que no son salvos, todavía está disponible este lavamiento. Como dice el versículo, ¿verdad?, que tenemos como base, nos lavó. Ahora, todo aquel que cree en Jesucristo es lavado, ¿verdad? Es lavado. Ahora, no tenemos que hacer una oración, no tenemos que decirle a nadie, pase al frente aquí para hacer una oración por usted, para que sea salvo. La mayoría de iglesias lo hacen, pero eso es una falsa enseñanza. Es decir, no necesita pasar al frente, no necesita ser bautizado, no necesita guardar la ley,
no necesita invitar a Cristo a venir a vivir en su corazón. Hermanos, esa es otra de las llamamientos que hacen los grandes predicadores. Ven y entra en mi corazón. Tenemos que pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón, hermanos, porque Él es Señor, Él es Señor. Cristo es Señor, es cierto, hermano. Y Él puede entrar en la vida de cualquiera cuando Él quiera, sin que nadie lo invite. Él puede estar donde Él quiera, sin que nadie lo invite. Entonces, no podemos también, otra de las cosas que los predicadores evangelistas dicen, bueno, tienes que darle la vida a Cristo, si Él es dueño de todo. Él es dueño del oro, de la plata, de las cosas que Él ha creado y de nosotros también. Él es dueño de todo. Ahora, solo lo que necesitamos hacer para que nosotros seamos lavados de nuestros pecados es creer, poner la fe en Cristo. Es lo único que podemos hacer. Si la salvación fuera por obras, cuando estemos frente a Cristo allá en el cielo, podemos pararnos frente a Él y decirle, es cierto que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y me salvaste derramando tu sangre, pero yo te ayudé. Cuando la gente dice que es por obra, es hacerle una ayuda a Cristo, ¿no? Cristo no lo pudo hacer todo. Yo te ayudé para que pudiera ser completamente salvo. Eso no es ni de digno de decirlo, hermanos. ¿Cuándo nosotros le ayudamos a Cristo para nuestra salvación? Es más, en el Salmo 49 dice que nadie puede pagar por la justificación de nadie, porque es muy caro y nadie lo puede pagar. Es decir, que no hay millones que paguen la salvación. Entonces, ¿por qué este libro es dedicado a Jesucristo? Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es la función de un rey, hermanos? ¿Cuál es la función de un rey? Gobernar. Esa es la función de un rey, como la de un presidente en este tiempo, ¿no? Gobernar. Entonces, usted va a estar, ¿qué va a estar haciendo usted si es un rey? Va a estar gobernando. Hermanos, nosotros, ¿sí? Usted puede ver aquí, quizás lo que puede tener una posición lo más mínimo que el ser humano puede pensar. Porque la gente en el mundo estratifica, ¿no?, las posiciones. Dice, no, este está arriba y este está más abajo. ¿Quiénes son los de más abajo? Los que hacen la limpieza, ¿no? Los que trabajan como ordenanza a veces. Pero, para Dios no. Ahora usted es rey. Es rey. ¿Y qué más? Sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote, hermano? Interceder, presentar a Dios sacrificios de alabanza. Entonces usted va a tener una posición importantísima allá en los cielos. Aquí a lo mejor usted quisiera tener fama. No, hermano, no se preocupe por eso. Allá en el cielo usted va a tener una posición que menos se pensaba. No, todo el mundo, ¿verdad? Ya van a venir las votaciones aquí en El Salvador. Todo el mundo va a estar peleando por querer ser presidente o por querer ser diputado, por querer ser alcalde. Los políticos pelean por eso, ¿no? Pero nosotros como creyentes vamos a tener una posición importante. Con Cristo vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes de Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a estar reinando con Cristo en el reino milenial. 1000 años de gobierno donde la iglesia va a estar gobernando allí con Cristo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso lo que va a ocurrir. Entonces, por todas estas cosas, ¿por qué este libro debe ser dedicado a Cristo? Porque Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina el versículo, ¿no? Ahora, entonces, el tema de este libro está centrado en la verdad de que Jesucristo ha de venir de nuevo. Jesucristo viene de nuevo. Veamos el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo primero que encontramos en el versículo 7 dice: aquí viene con las nubes, viene con las nubes. En su primera venida, ¿cómo vino Cristo, hermano? ¿Cómo vino Cristo en la primera venida? Vino como un bebé, ¿verdad? Que se encarnó en una madre, que se llamaba María, nació como hombre, como humano, pero era 100% humano y era 100% Dios. Y aquí este versículo que dice que vienen las nubes, un versículo que fue tomado del Antiguo Testamento. Esa característica también la encontramos en todo el libro de Apocalipsis, versículos que están en el Antiguo Testamento y han sido retomados y aplicados en el libro de Apocalipsis. Hay 400 citas del Antiguo Testamento que se van a mencionar en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es la primera? La que está en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este es el versículo que es mencionado aquí en el versículo 7, ¿no? He aquí viene con las nubes. Viene con las nubes. Ahora, la palabra, he aquí, es una palabra de ánimo. He aquí viene el Señor. He aquí viene. Fíjense bien que todo el mundo hoy día dice: viene el Señor. El Señor viene pronto. Viene pronto. Y sabe que están sucediendo algunas cosas que uno podría decir que no podrían suceder, pero ¿sabe qué? La Iglesia Católica está en pleito con unos sacerdotes que han empezado a predicar en las redes sociales. Y dice que uno está buscando todo lo que le dicen, ¿verdad? Aparece todos los días ahí en las redes sociales, ¿no? Defendiendo a la Iglesia Católica. Y dice el Papa: no lo reconocemos por sus falsas herejías que predican. Para el Papa, lo que está diciendo el Padre Toro es falso. Y es cierto, si usted empieza a analizar todo lo que él dice, son herejías prácticamente, ¿no? Pero es muestra de que aún las religiones, los movimientos de las religiones están llegando a tal grado de que va a haber el escape de algunos que ya no quieren estar en la religión falsa
y el otro que se van a añadir para estar en la religión falsa. Entonces, dice que Jesucristo va a regresar, pero ahora la venida de Cristo no va a ser en secreto. No va a ser en secreto. Todo ojo le verá, es decir, que todo el mundo lo va a poder ver. Imagínese usted en las nubes, viniendo Jesucristo, pasando por todo el mundo. Algo extraordinario, ¿no? Nunca visto. Jesucristo lo está viendo la gente de todo el mundo, en las nubes, que vienen. Entonces, todo ojo lo verá. Ahora, y todo el mundo dice que Cristo viene y lo está diciendo ya. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque la gente dice, Cristo viene ya, Cristo viene pronto, Cristo viene, está viniendo ya. Miren, las profecías se están cumpliendo. Hay que ver qué tipo de profecías habla la gente, ¿no? El mismo Jesucristo dijo, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir Cristo? Nadie sabe. Va a ser como el relámpago. Usted ve en el relámpago cuando viene una tormenta, se traslada de un lado a otro y a usted en milisegundos puede pasar ese relámpago, ¿no? De repente Cristo va a aparecer. Y la gente dice, allá está en el desierto, no le creáis. Está en el aposento, no le creáis. Ahora, porque el Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre será repentina. Y veamos otra cosa en el versículo 7. Y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Y quiénes son los que lo traspasaron, hermano? Los que lo mataron. Los que lo mataron. Fíjense bien que a quién se le adjudica la muerte de Cristo. A los judíos y a los romanos, porque los romanos lo ejecutaron, ¿no? Entonces, pero el Señor usó a esa gente, y esa gente tenía su propia responsabilidad, ¿no? De haber hecho este hecho, ¿no? De haber matado a Cristo. Tenía su propia responsabilidad por haberlo hecho. Aunque era una profecía que se estaba cumpliendo, eran responsables ellos también. ¿Quién fue el primero que lo traspasó? Un soldado romano, cuando estaba en la cruz, le traspasó el costado, donde salió sangre y agua. Ahora, hermanos, pero en el tiempo cuando Cristo se manifieste otra vez, en el tiempo de la tribulación, allí van a haber fieles e infieles, van a haber creyentes y no creyentes. Y entonces, los que no creyeron en Él, los que son infieles, se van a lamentar. Y aún aquellos que se convirtieron en la tribulación van también a lamentarse. ¿Por qué? Porque no creyeron y llegaron a la conversión hasta sufrir los abates de la tribulación, ¿no? Van a estar contemplando a Jesucristo que viene a la nube y se van a lamentar. Dice, hermano, y este fue el Cristo que rechazamos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, los judíos van a ser reunidos en Israel otra vez y van a dar cuenta. Para ellos es la tribulación, para ellos es la disciplina del Señor. Y muchas naciones también van a sufrir disciplina en los inconversos.
porque van a estar dirigidos por el anticristo, pero, ¿sabe? Van a poder contemplar que Cristo viene y se van a lamentar. Este es el Cristo que vino y no creímos, imagínense ustedes. No creímos en Él. Y habrá llanto y crujir de dientes. Habrá llanto y crujir de dientes, como dice en Mateo 12, ¿no? Entonces, aquí se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 12:10. Se los leo. Zacarías 12:10. Si quiere, vaya anotando las citas para que las vaya a repasar a su casa. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Acabamos de estar estudiando la muerte del hijo de David, el niño que se tuvo Betsabé. Estuvo en ayuno 7 días, ayuno y oración, por este niño, David. Y dice que la venida de Cristo va a ser como esa muerte de ese niño que se lamentaba, ¿no? Se lamentaba David, porque Dios le perdonara. Ahora, entonces, Dios no le perdonó la vida a ese niño. Pero vemos que la gente llorarán, dice, se van a afligir tremendamente cuando veo que fueron insensatos, que no creyeron. Hay mucha gente en el mundo, hermano, que no cree. Usted va a evangelizar, que ya muy pronto vamos a salir otra vez. Va a evangelizar y la gente dice, esos son cuentos, dicen algunos, ¿no? Cuentos que, bueno, el papel aguanta lo que le ponen y empieza por ahí la gente, ¿no? La gente no quiere creer. El beneficio es para el pecador, pero el pecador rechaza el beneficio que Cristo trajo a través del sacrificio de la cruz. Ahora, entonces vemos que todo el mundo se va a lamentar, no solamente Israel, sino todas las naciones inconversas, toda la gente que está ahí. Por supuesto, hay un remanente fiel de Israel que se va a convertir allí en la tribulación. Y estos van a decir, bueno, no quisimos creer en su primera venida. Porque cuando es que Cristo va a aparecer por segunda vez al final de la tribulación, habrán convertido ya. Y vemos entonces también que Jesucristo dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega. La idea aquí es que Jesús es antes de todas las cosas. Ya lo explicó el hermano Antonio el domingo pasado. El que permanece más allá de todas las cosas. Es decir, no es que Jesucristo así ha nacido, fue el primero en nacer, no. Se refiere a que Él existe siempre. Siempre ha existido. El alfa significa la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Y también el omega, la última letra, significa principio y fin. Ahora, entonces, la palabra todopoderoso se traduce de la antigua palabra griega pantocráter, porque casi siempre la traducción es power, pero aquí no es power. Esta palabra significa literalmente aquel que tiene en su mano todo. Él tiene en su mano todo, tiene el control de todo. No hay nada que no esté bajo el control de Jesucristo. Entonces, en este versículo 7 y 8 que hemos visto, habla acerca de la segunda venida.
¿Qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre la primera y segunda venida? Vamos a hacer algunas diferencias. Y dice que en la primera venida, Jesucristo se encarnó y nació de una mujer en las peores condiciones. En la primera venida, en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En condiciones había un empadronamiento de la gente y ellos fueron, pero no encontraron dónde dormir. Lo único que consiguieron un pesebre, un comedero de vacas, de ganado, para poder nacer Jesucristo. No nació en un gran palacio, no nació en un gran reino, nació en las peores condiciones. En su segunda venida aparecerá en el cielo y se lamentarán los que no creyeron en él. En Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. La gran diferencia es que allá en el primer nacimiento, en la primera venida, nació como el más pobre, pero aquí viene con gran poder y gran gloria. Va a venir como uno que tiene la máxima autoridad. En la primera venida no se quejó, no dijo nada, aguantó todo, pero ahora viene la venganza en contra de sus enemigos. En su primera venida murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En Hebreos 9:26 dice: pero ahora que en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. En la cruz del Calvario, en la primera venida, murió Jesucristo. En la segunda venida aparecerá sin relación con el pecado. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora entonces vemos aquí que en la segunda venida en la primera venida fue ofrecido con relación al pecado, en la segunda venida no va a venir como para llevar los pecados del pecador, sino aparecerá en la segunda venida con relación al pecado, sino viene para salvar a aquellos que ya fueron salvos. Yo no sé si me van a entender esto. Para salvar a aquellos los que fueron salvos. Hay tres tiempos de la salvación. El primero es la salvación del pecado, el segundo es el poder del pecado, y el tercero para la gloria, para glorificar los cuerpos pecaminosos, que no tienen relación ya con el pecado. En su segunda venida vendrá a juzgar al mundo. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces vendrá a juzgar al mundo. Cristo en su segunda venida vendrá a juzgar al mundo. En la primera venida Él no vino a juzgar al mundo. En la primera venida dice aquí en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En su segunda venida sí va a venir a juzgar al mundo.
Y vemos aquí también que la persona principal de este libro es Jesucristo. Y veamos Apocalipsis 1:9 que dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Perdón, hermano, que es la cita, pero parece que es el versículo 10. La paciencia de Cristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se presenta Juan, hermanos? ¿Cómo se presenta Juan? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestra tribulación. Estoy participando de vuestra tribulación. Así se presentan los apóstoles de hoy día. Así se presentan los apóstoles de hoy día. No, los apóstoles de hoy día, ellos no se presentan así. Soy el apóstol fulano de tal, que he sido prosperado por medio de Jesucristo. Tengo carro, tengo casa, tengo propiedades y soy el más rico de los apóstoles de hoy día. Y bueno, pero Juan dice: soy partícipe de la tribulación. Es decir, él no está jactando de lo que tiene, sino de lo que está sufriendo. Por eso Juan dice que él es copartícipe de las tribulaciones de los demás creyentes. Entonces él destaca su sufrimiento, como muchos de los creyentes que sufren en este tiempo también. Fue exiliado por la causa de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, lo mandaron a la isla de Patmos no porque fue a predicar a la isla de Patmos, sino más bien porque andaba predicando Ignacio Menú. Andaba predicando la palabra de Dios, y la predicación de los apóstoles era el Evangelio. Él estaba predicando el Evangelio y entonces estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tendrán la capacidad de decir lo mismo que Juan? Estoy sufriendo, estoy siendo martirizado por la palabra de Dios. Algunos ni se les conoce la voz, ¿verdad? Están predicando a vos el Evangelio. Estamos desafiados, hermanos, a predicar el Evangelio. No importa que lo que la gente diga, estamos llamados a participar del Evangelio. Entonces, veamos este versículo, nos llama la atención a nosotros. Necesitamos reflexionar en nuestra vida cristiana. ¿Estamos siendo coherentes con la posición que ocupamos? ¿Seremos dignos de la posición que ocupamos? Allá en el cielo vamos a ocupar una posición muy importante, que si la buscáramos hoy día aquí no la tuviéramos. No la tuviéramos, porque no la mereciéramos, ni allá tampoco, no porque la merezcamos, sino más bien porque el Señor ha decidido darla. Pero si fuera por dar testimonio aquí en la tierra, quedaríamos escasitos, ¿verdad? De poder decir, bueno, yo lo merezco, ¿no? Juan dice que estaba con el sufrimiento sobre sus hombros, pero no le importó, él siguió predicando hasta que lo mandaron preso. Y ahí es donde le es revelada la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto le dan gloria al Señor? De Él se merece toda la honra y toda la gloria. Oremos. Señor Dios Todopoderoso.